Estimados hermanos y amigos, nuevamente es un gozo enorme estar con cada uno de ustedes en esta edición de MM33. En esta ocasión tenemos el privilegio de tener a nuestro hermano Alberto Hernández. Nuestro hermano Hernández es, vive en El Salvador y es encargado de la Facultad de Teología de la Asamblea de Dios para el país. También nuestro hermano ejerce como pastor en la ciudad de San Salvador y también otros ministerios integrados a las Asambleas de Dios. Estimado hermano Alberto, qué gozo tenerle, bienvenido. Unas palabras de saludo, por favor. Muchas gracias, hermano Max. Es un hermoso privilegio para este servidor el poder compartir este tiempo con usted y le doy al Señor toda la honra y toda la gloria por este hermoso privilegio. La verdad es que hemos sido llamados para pregonar las buenas nuevas y eso es lo que estamos haciendo, algunos de una manera, otros de otra, pero todos estamos inmersos en el quehacer del ministerio al que Dios nos ha llamado. Gracias y un abrazo para todos aquellos amigos, hermanos que nos van a sintonizar y que puedan ellos disfrutar, como nosotros en esta tarde, de este hermoso privilegio. Dios les bendiga. Fantástico. Pues vamos a hablar ahora de cómo llegó la iglesia a El Salvador, este pequeño país en Centroamérica, un precioso país. Y yo Bueno, tengo el honor también de ser salvadoreño. por supuesto que Qué sí, hermoso, de veras, qué privilegio. por Ahora, supuesto que sí, hermano Max. La verdad amén, es que gracias. a principios de 1896, el misionero Samuel Purdy, él era un hombre de la misión centroamericana. Era un colportor, vendía literatura, pero al mismo tiempo llevaba el mensaje y viene al país allá por el 14 de julio de 1896. Ah, por octubre de 1896, él empieza a predicar la palabra y empieza él a congregarse grupitos de gente que estaban alrededor de él. Y él va vendiendo literatura por todo el país y al mismo tiempo hablando la palabra. Así nacen, entonces así vienen la misión centroamericana al país. El inicio, hermanos, fue fundamental porque él en su trayectoria, en su trabajo, digamos, como aparte de vender la literatura, andaba predicando el Evangelio. Así Qué viene hermoso. el Evangelio a El Salvador, 1896. Qué Luego, hermoso es. sí, luego tenemos el mover pentecostal. Y es increíble cuando nosotros venimos y empezamos a ver todo esto, la relación que hay entre el hermano Purdy y un hermano canadiense. Lo dejo hasta ahí y usted puede hacer cualquier otra pregunta, cualquier comentario que quiera que hagamos y que lo podamos poner en perspectiva. Qué hermoso, verás. Entonces, estos primeros evangélicos que comienzan a llevar la palabra, y esto comienza en el centro del país, en la ciudad capital. ¿En qué parte del país comienzan y cuál es la característica que, que los categoriza a ellos? Bueno, ellos empiezan, su evangelio es en los pueblos, va casa por casa, van vendiendo la literatura y cubren todo el territorio nacional. Luego en San Salvador es su centro de operaciones. Y luego fundan una iglesia casi por el lago de Ilopango, digamos en la parte norte de San Salvador. Y ahí están él predicando y están trayendo obreros y están haciendo y empieza la naciente obra de la misión centroamericana. Es interesante ver que cuando uno revisa la historia de cómo comienza la iglesia evangélica en Sudamérica, en varios países, por ejemplo en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, siempre hay hermanos y hermanas que están distribuyendo la palabra, la Biblia.
se les llama colportores. Cuerpo. Y de veras es tremendo cómo a veces sin predicar ellos iban entregando, vendiendo Biblias, las personas comenzaban a leer, comenzaba a haber preguntas y un interés acerca de conocer más de Dios. Y es ahí donde comenzaban los nuevos creyentes, ¿no? Es la forma muy común en nuestra América Latina y también en el resto de Centroamérica y en El Salvador, ¿no? Por supuesto. Así inicia entonces el movimiento evangélico en El Salvador. 1896. 1896, sí. Muy bien. Después, ¿qué ocurre ya a comienzos del siglo con los movimientos pentecostales? ¿Cómo comienza la iglesia pentecostal? Quiero trasladarme no solamente a la calle Azusa, 1906, 5, 6, por ahí en la calle Azusa, fue el gran mover pentecostal, dirigido por el hermano Seymour, William Seymour. Pero hermano, el punto de partida es que muchas personas llegaron a ese lugar y fueron impactados y llenos del poder del Espíritu Santo, y estas personas salieron digamos, dentro del territorio norteamericano, llegó a Canadá, y estaba un hombre en un hospital él se llama Federico Ernesto, bueno, lo voy a decir en español, Federico Ernesto Mevius. Él está hospitalizado, llega del ejército de salvación que venían llenos del poder del Espíritu Santo, oran por él y recibe sanidad. Esto ocurre en una ciudad en Canadá. En Canadá, exactamente. Estando él ya recuperado, siente el llamado misionero. Y en 1907, más o menos por ahí, él pasa por aquí, por El Salvador. Pero su meta es Bolivia. Llega a Bolivia. Con su poco español, él empieza a predicar. Pero en Bolivia había un gran problema, y era que estaban matando a los evangélicos, a los predicadores, a los misioneros. Entonces, él se lo encuentra el hermano Samuel, y lo invita a que venga a El Salvador. Y esto es lo hermoso de lo que hace Dios. Un centroamericano invitando a un pentecostal que venga a El Salvador. Para efectos de una aclaración, la iglesia centroamericana es una rama de la iglesia presbiteriana, Correcto. entonces son de tradición teológica reformada, en contraste con la teología pentecostal que comenzaba a formarse en esos días, ¿no? Muy bien. Gracias, hermano, por la aclaración. Entonces, hermano, pero nace una amistad entre ellos y vienen a El Salvador. El hermano Mevius, entonces, en El Salvador, pinta un cuadro sobre la segunda venida de Cristo. A todo esto, la iglesia centroamericana y bautistas están trabajando en El Salvador. Pero esta gente, quiera si o no, hay mover dentro de los miembros, porque el Espíritu Santo es perfecto. Y empieza entonces a tocar personas, y son llenas del Espíritu Santo y son bautizadas en el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia no los corre, la iglesia lo que hace es no darles privilegio. Ellos entonces se sienten marginados, se sienten aislados, y aparece ahí la segunda venida y un nuevo mover del Espíritu Santo, y ellos vienen entonces y van buscando el calor de los pentecostales. Es así como hoy se llama Ciudad Delgado, en aquella época se llamaba Villa Delgado. Ahí tenía un localito, ahí había un lugar donde se predicaba y donde predicaba el hermano Mevius. Estas ciudades, en la ciudad de San Salvador, ¿verdad? Sí, estas son ciudades periféricas, lo que hoy llamamos nosotros, como en todas partes del mundo, el Gran San Salvador, son las ciudades que están alrededor de la capital. Sí.
Así entonces empieza, pero esto se vuelve insuficiente. Él tiene que emigrar a la zona sur de la ciudad. Está un tiempo por ahí, pero luego lo que Dios hace, lo que Dios tiene, lo que Dios quiere, es lo perfecto. No sé cómo él sale entonces de la capital y se va a un lugar en el Congo, departamento de Santa Ana, que se llama la Loma de San Marcelino. Y él se va para allá, a una zona cafetalera, y estando en esa zona, había una llenura, había una presencia del Espíritu Santo muy hermosa. O Esto, sea, ya había movimientos pentecostales en ese momento. todavía no, solamente él está viniendo con el movimiento pentecostal. Ok. Entonces llegan a las lomas y lo que habían en las lomas eran confraternidades, es decir, momentos especiales, no era un culto permanente, sino que póngale la fiesta Julias, que son de la ciudad de Santa Ana, es un feriado. Entonces habían permisos de los lugares de trabajo y esta gente que era evangélica se invitaban y se trasladaban a las lomas de San Marcelino. Ahí había Sup- bautismo del Espíritu Santo, ahí había sanidades, ahí había de todo. Supongo que había muchos, bueno, algunos evangélicos y también invitaban a sus amigos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ahí y entre esos amigos aparece y llega el hermano Francisco Ramírez Albizú, invitado porque el hermano Francisco Ramírez Albizú trabajaba en una zapatería de un hermano que se llamaba Julio Ordóñez. El hermano Julio ya había estado en las lomas de San Marcelino. El hermano Albizú, Julio Ordóñez era Lomas, un evangélico. era un evangélico, sí, eran Sí. evangélicos. Entonces, el hermano Arbizú, con estos movimientos de la venta de literatura, él aceptó al Señor, pero no estaba afianzado en la doctrina centroamericana ni bautista. Entonces, él viene y lo acompaña el hermano Julio Ordóñez, van a las lomas de San Marcelino y le encanta el mover del Espíritu Santo. Y nace entonces una gran amistad entre Federico Ernesto Medio y el hermano Francisco Ramírez Albizú. Cada vez que había oportunidad de poder ir a las confraternidades, entonces él se iba. El hermano Federico trabajaba en la campiña y habían varios grupitos que así se iban reuniendo y él iba formando una serie de iglesias. Digo iglesia porque eran grupitos de los diferentes cantones, caserillos del occidente de nuestro país. Qué hermoso, de veras. Me encanta la conexión que usted hizo entre el movimiento conocido, el movimiento de la calle Azusa en el área de Los Ángeles, California, y cómo llegó, y cómo el hermano Federico Medius fue beneficiado por algunos que estuvieron en Azusa, llega a Canadá este mensaje, oran por él, es sanado, y luego él, con esa transformación que produce el Evangelio, quiere ir a Sudamérica y el Señor lo lleva, pero sin embargo no llega, no puede permanecer en su destino ideal, Bolivia en este caso, sino que se queda en El Salvador, ¿no? Regresa Predicando. predicando. Qué hermoso ese mover del Espíritu Santo, ¿no? Es misterioso, de veras. Es lo que le digo, es algo incomprensible, es lo que nosotros no entendemos y la verdad es que solo debemos dejarnos llevar por él, porque esa es su obra, eso es lo que, y nosotros debemos estar atentos a esos llamados y caminar en esa dirección. Qué hermoso, de veras. Así que nace, le digo, la gran amistad entre Federico Ernesto Mebius y el hermano Francisco Ramírez Arbizú, porque el hermano Francisco conoce a una señorita que se llama Teresa Resén, que vive en ese sector de las Lomas. Se hace novio de ella y entonces es mayor la cercanía con el hermano Federico Ernesto Mebius. Y entonces en esa amistad le dice, le llega al hermano Arbizú una revista
de la Luz Apostólica, editada en los Estados Unidos por el hermano Henry Cleophas Boll. Era el superintendente de las Asambleas de Dios. Entonces, esa revista estaban publicando eventos de México, de las Asambleas de Dios, del Concilio Latinoamericano de México, Asambleas de Dios. Y entonces le presenta la revista al hermano Mevio y le dice, esto es lo que nosotros necesitamos en El Salvador. Lo anima entonces a que él vaya a San Antonio, Texas, porque ayer estaba editando la revista. Pero ¿cómo trasladarse de El Salvador a San Antonio, Texas? ¿En qué año estamos hablando Estamos aquí? hablando de 1926. 1926. Sí, ya han pasado, desde el 13, ya han pasado varios años. Sí. Hablamos de 13 años de ese mover pentecostal en la campiña salvadoreña. O sea que desde 1913 a 1926 comienzan a formarse Pequeños grupos que en la llegan a campiña, ser iglesias en la eventualmente. campiña salvadoreña. Así es Muy que, bien. así, entonces, el hermano Arbizú, ella, la esposa, la hermana Teresa, tenía su finquita de café, la vendió para que su esposo fuera a los Estados Unidos. Así que el hermano sale para Guatemala, que es el país que nosotros tenemos vecino, eh, a caballo, no había transporte. Y de Guatemala, de la capital, salió un transporte que iba para Puerto Barrios. Allá entonces toma un buque, un barco bananero y llega al estado de Luisiana. Allá toma entonces un tren que lo lleva a San Antonio, Texas. Él va con la dirección de la revista. Llega a la dirección, se entrevista con el hermano Boll y le dice que él es parte de la iglesia naciente pentecostal en El Salvador y le lleva parte de lo que leyó en la revista y le dice al hermano Boll que él no puede hacer nada en ese momento, pero que en México el 17, 18 y 19 de noviembre de ese año iba a ser la 10ª convención misionera en México. 1926 todavía, ¿verdad? 1926, noviembre 26. Entonces él sale de San Antonio, se viene de la frontera, le escribe una carta a la esposa, porque en los anexos que tenemos del libro de los 85 años de historia, ahí aparece el membrete de la carta donde él le escribe a la esposa y le dice que viene para México. Viendo yo la agenda que llevaba el hermano Arbizú, él cuenta en sus escritos y dice que le fue fácil convencer. Yo siento que en ese momento que él lo escribió, no estaba pensando en que era Dios el que estaba guiando, sino que él estaba creyendo. Y él dice entonces, fue fácil convencer a los hermanos de México que nos mandaran un misionero. Y entonces, Entonces, él está en la reunión de noviembre de noviembre, para solicitar a un misionero. para solicitar apoyo, para incorporación. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Lo que sucede en ese momento es que ya el hermano Paul ha hablado con el hermano Ruesca de México. Ya está en el acuerdo en apoyar la obra naciente en El Salvador. Entonces, allá a él lo ordenan porque no era pastor, lo ordenan y se viene el hermano y es así como en el mes de diciembre nos mandan el primer misionero. Noviembre fue la convención, en diciembre teníamos al misionero George Bladel, casado con una hermana, me imagino que mexicana, que se llamaba Francisca. Vienen a El Salvador y estando en El Salvador, el hermano Arbizú lo lleva con el hermano Mebius para presentarlo y para trabajar en el proyecto que el hermano Mebius tenía con el hermano Arbizú, de organizar la iglesia. Entonces, le permite, empieza a visitar los grupitos de la campiña.
Y como 5 grupos, en abril de 1927, nacemos nosotros entonces como distrito del Concilio Latinoamericano. Es decir, O un sea, la distrito Asamblea de Dios en El Salvador surge como un como distrito del distrito de Concilio. México, del Concilio Latinoamericano. Muy Entonces, bien. se extienden los primeros cinco licencias, el hermano Blader, se va el hermano Blader y queda entonces este distrito bajo la dirección del hermano Francisco Ramírez Albizu. Estando en esa situación, parece que se mete el enemigo y hace entonces que los líderes de los libres del movimiento que tenía el hermano Mebius a querer desarmar, deshacer la obra que está iniciando como Asamblea de Dios. No le pareció a él. Y hubo un mover, y dice él, pero no, él se resistió, y entonces él hacía cada año convenciones. El hermano Perdón, cuando dice acerca de los hermanos libres, Es que, se es que, refiere a es que que le voy a explicar, porque en el mover del inicio, los cultos, la liturgia era totalmente diferente. Es decir, el primero que llegaba, ese venía, cantaba, predicaba, el segundo hacía lo mismo, el tercero venía y podía contar un sueño, el cuarto podía interpretar. Entonces, en lugar de salir la iglesia, el grupo edificado, salían más atrasados todavía, porque no había aquel mover en sí del orden. o confundidos tal vez también, ¿verdad? Confundidos, exactamente. Confundidos, creo que esa es la palabra correcta, sí, gracias. En esa situación, entonces, ya él está, y nos pusieron como sobrenombre, un apodo, nos pusieron los reformados. Los reformados. Reformados. ¿Por qué? Porque ya había un orden para hacer los cultos. Es más, en una de los apuntes del hermano Rafael William, él dice que había fuego extraño dentro del mover pentecostal en El Salvador. ¿Y ese fuego extraño qué era? Parte de la liturgia, las pruebas que le hacían a los hermanos, que podía un hermano acostarse con una doncella y si no pasaba nada entre ellos, la noche él estaba bien, o caminar sobre brasas sin zapatos, en fin, cosas pues que bíblicamente pues pero eso era Fuera de orden totalmente, sí, claro. exactamente. Entonces, eh, él vino y en 1929, abril de 1929, el hermano Bol siempre estuvo pendiente de la iglesia en El Salvador. Y es así como el año 1929 él vino al país. Entonces, cuenta el hermano Arbizú en sus escritos, en su agenda, dice que vino el hermano Bol, fue un culto maravilloso, dice él, estaba ahí bueno, usted lo conoce, pero es ahí por Armenia, era un grupo que estaba ahí por Armenia, entonces en la parte rural, no en la ciudad, en el Guayabo, Cantón El Guayabo de Armenia, Esto es aproximadamente a 2 horas de la capital, ¿verdad? a una hora de la capital, ¿verdad? A Ahora, una hora ahora. de la capital. Entonces, ahí bien, está esa reunión. Y entonces es la confraternidad, la reunión del distrito, la tercera reunión del distrito. Viene él entonces, el hermano, y dice, le pedimos, le solicitamos al hermano Paul que nos anexara a la Asamblea de Dios de los Estados Unidos. Entonces, el hermano, pues, se sabe que no funciona así, pero eso es lo que estaba pidiendo. Y yo cuando veo esto, hermano, solo me llego a Josué, ¿verdad? Que el sol se detenga y que la luna, que todo se paralice, ¿verdad? Entonces, yo dice, ¿cómo? Entonces, el hermano Val se va y como él era el presidente de misiones, en la Ciudad de México estaba entonces de misionero el hermano Rafael William y su esposa Joya, están dando clases en el instituto, pero al llegar al hermano, como era el jefe de ellos, les pide que se necesitan aquí en El Salvador.
Ya el hermano William en 1927, 27, 28, ya había estado ya conocía al hermano Albizu, porque habían estado en un congreso de misiones en San Antonio. Ya entonces, ya se conocía, ya habían trabajado allá en algunos trabajitos de grupo, y entonces sintió él con el hermano que quería medirse. Bueno, el hermano Rafael, el hermano William, él era hermano Rafael, sí, Rafael Darwin William, él era inglés, pero dejó y se vino, se cruzó el mar, ¿verdad? Y vino para incorporarse en las misiones en los Estados Unidos. Entonces, ya se conocía inmediatamente el 29, a finales en diciembre, el 24 de diciembre de 1929, los hermanos William vienen a El Salvador y solo traen a un hijo, a Owen. Y aquí entonces lo lleva nuevamente el hermano Arbizu a presentar con el hermano Mebius. Y están trabajando y él empieza a trabajar la campiña. Y es así como en 1930, en abril, del 18 de abril al 21 de abril de 1930, iban a hacer la cuarta convención del Distrito Latinoamericano. Pero ¿qué es lo que pasó? En esa convención, porque habían como 84 personas, como 8 pastores, ya el grupo había crecido. Entonces se decide en ese momento y nacemos ahí, en esa reunión, como distrito, no, como conferencia pentecostés de las asambleas de Dios. Ahí nacemos Que entonces ya como conferencia evangélica. estamos en ¿Perdón? 1930, ¿verdad? 30, exacto, el 30. Estimado hermano Alberto, qué hermoso eran estas conexiones, ¿no? Donde uno ve eh, las dinámicas de liderazgo y también lo que Dios está haciendo a través de personas, ¿no? Personas que a veces no tenían una teología totalmente fundamentada, pero tenían un corazón dispuesto. Buscaban la presencia de Dios y el Señor se manifestaba en formas poderosas, ¿no? A pesar de que había también errores de un grupo o del otro, con todo el Señor siempre guardando a su iglesia, haciéndola avanzar en contra de todas las predicciones, ¿no? Qué hermoso, de veras. Muchas gracias por todo esto, hermano Alberto. Vamos a dejar hasta aquí en este momento y en el siguiente episodio, en el siguiente segmento de MM33, estaremos siguiendo nuestra conversación sobre cómo llega la iglesia pentecostal a El Salvador y lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor quiere seguir haciendo en su iglesia. Muchas gracias, estimado hermano Alberto, por estar con nosotros en este segmento y también estamos contentos que estará en el próximo segmento compartiéndonos. Un saludo, estimado Muchas hermano. gracias, hermano Mark, por la invitación y gracias a los amigos que nos sintonizan. Esperamos que sigamos orando por el mover pentecostés. Estoy contento por lo que está pasando en los Estados Unidos. Bendito sea el Señor. Muchas gracias. Dios le bendiga. El Señor bendiga, estimados amigos y hermanos, y nos vemos en el siguiente segmento. Hasta luego.